Buenas tardes, hoy vengo a hablar de un tema que late muy fuerte en los pasillos de la criminología, que sería la agresividad. Como aquí el título indica y que pueden visualizar en las diapositivas, el título trata de la neuropsicología de las conductas agresivas, las aportaciones que ha tenido en la criminología. Sus autores son Tanguir Calero y Ibáñez Alfonso 2020. Yo, quien está presentando este análisis, soy Darla Galú, Nieto Martillo, del grupo 1, de la materia de problemas psicosociales. Y bueno, continuando, la agresividad no es solo una palabra que usamos al aire, sino que es algo que nace en lo más profundo de nuestro cerebro, donde la emoción y la razón pueden chocar como olas contra roca. Entonces, el objetivo de esta exposición o de este análisis es mostrar cómo la neuropsicología ilumina lo que serían las raíces biológicas de la conducta agresiva y qué implicaciones tiene esto para comprender y enfrentar la violencia desde un enfoque científico y más responsable, por así decirlo. La base de este análisis o artículo fue una revisión profunda que recoge evidencias sobre qué pasa en el cerebro cuando la agresión supera sus límites naturales, o sea, los límites del propio ser humano. Continuamos. Vamos primero por qué buscó el estudio. Ya. Los autores realizaron en base a los datos como Pullman, Piscott y Crochan, no sé si lo pronuncie bien, pero esas páginas para rastrear estudios sin límite, o sea, sin un límite temporal, básicamente. La misión que ellos quisieron crear fue que el, el, la persona que lea el artículo quiere que busque comprender qué fallas cerebrales están asociadas con la agresividad y qué impacto tiene en el comportamiento violento. Entonces, lanzando así alguna pregunta al aire, pero que puede ser poderosa para ciertas personas, es qué pasa en el cerebro cuando alguien pierde el control y cruza como esa línea hacia una violencia más fuerte. Ya, esa es una pregunta como al aire. Y así continuamos al segundo tema, que son los hallazgos cerebrales o hallazgos neuropsicológicos claves. Como primero en pantalla podemos ver, tenemos la amígdala hiperreactiva. Eh, esto es lo que da como la respuesta, esa emoción fuerte, esa respuesta que es como fuego. Cuando esta amígdala hiperreactiva o mal regulada, la persona percibe esa amenaza donde no la hay. O sea, crea una respuesta donde no existe amenaza. O sea, quiere decir que exagera lo que sería la respuesta y se vuelve más propenso o propensa, porque puede ocurrir tanto en hombres como mujeres, a reaccionar con impulsos agresivos. Eso quiere decir una respuesta emocional intensa. El siguiente tenemos la corteza prefrontal, disculpen, que es el control de impulsos reducidos. O sea, quiere decir eh, que ahí vive lo que sería el juicio moral, especialmente en la mentrol medial, que es la capacidad de anticipar lo que sean las consecuencias y como un freno de mano que evita la emoción, o sea, evita que esa emoción se desborde. ¿Ya? Y cuando esa zona está dañada o funciona a medias, o sea, a la mitad, la persona puede responder sin medir, sin falta, sin pausa. O sea, no existe un límite para su respuesta. Simplemente, o sea, no hay como un paro, sino que simplemente va hacia adelante. Entonces, sin la pausa necesaria, no va a poder mantener la conducta o sea, no va a poder
una conducta de equilibrio, o sea, lo que se necesita. Y por último, pero no menos importante, tenemos la conectividad emocional invitoria alterada. Este cableado entre emoción e exhibición a veces suele cortarse o se debilita. Y cuando eso pasa, la agresividad sube, o sea, sube como marea sin contención. Y estas alteraciones se observan más frecuentes en personas, como tenemos aquí al ladito, con trastorno antisocial, trastorno explosivo, intermitente, o sea, trastorno explosivo intermitente o lesiones cerebrales y demencia frontotemporal. Entonces, al conocer este cachito, sabemos que la neuropsicología abre las puertas a entender que la violencia no siempre es algo que nace del querer hacer daño, sino a veces de no poder regularse. Como tercer punto, o sea, como tercer tema de este análisis de caso, es la implicaciones para la criminología. El artículo en sí no se queda con una teoría científica, sino que también aterriza en la criminología si el cerebro regula o desregula la conducta agresiva. Entonces, eh, es un análisis de responsabilidad penal, ya que se vuelve más complejo. Y aquí nos preguntamos, ¿qué pasa cuando un individuo tiene daño frontal que afecte su control de impulso? ¿Es irregular, de imputable? ¿O el sistema debe considerar la capacidad real de una autorregulación? Entonces aquí la neuropsicología, perdón, se convierte en una herramienta para evaluar el riesgo, la imputabilidad y el diseño de intervenciones. Obviamente no justifica la violencia, pero nos ayuda a entender y actuar con mayor justicia y precisión. Como pueden ver, tenemos evaluación de imputabilidad, que fue lo que se explicó brevemente hace un rato, el análisis de riesgo y la importancia de la autorregulación. Porque es que sí, es muy importante autorregularse para cualquier situación. Más que todo si es algo que va relacionado con violencia. Bueno, como siguiente punto, tenemos la mirada integrada del fenómeno, que es la visión multifactorial. Es la interacción biológica o del ambiente. ¿Qué quiere decir con biológica? Bueno, parte de nosotros. Y del ambiente del entorno. Factores, y por último, factores sociales y culturales que influyen. Bueno, algo que puedo destacar del artículo y eh, que fue que, no sé, me impactó, eh, es que en sí el artículo, vuelvo y repito, no se queda con algo, sino que se desdobla bastante. Reconoce la agresividad eh, de múltiples factores, que pueden ser experiencias traumáticas, entornos violentos, la cultura, el aprendizaje social, esto que llamamos como un estrés prolongado, la biología es un cimiento, sí, o sea, un estrés prolongado, pero la biología en sí es un cimiento para la vida y el contexto que terminan de esculpir la conducta, ya que esta combinación es la que hace que cada caso de agresividad sea único y por eso requiere miradas múltiples. Y ahora, como un ladito tenemos el análisis crítico. Desde una mirada académica, el artículo brilla con un enfoque interdisciplinario, o sea, que une la neurociencia, la psicología y el derecho penal como que si fuesen una pieza misma de un reloj. Y eso es oro para quienes trabajan con una conducta humana. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? Bueno, porque ofrece explicaciones basadas en evidencia y no solo en las intuiciones que uno puede tener, sino que también mira
como lo hablamos anteriormente, desde lo biológico, pero roza apenas lo social, la cultura, la desigualdad y la violencia. Estos factores son claves, ya que a veces quedan un poco a segundo plano y hay otras que sí como que lo implementan, pero la mayoría de los casos queda en segundo plano. Además, el texto podría profundizarse más en las implicaciones éticas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto usar datos neuropsicológicos en juicio? ¿Cómo podemos evitar estos estigmas a quienes tienen una alteración cerebral? O sea, y bueno, llegamos a la parte de conclusiones y para cerrar, lo esencial en todo esto es que la agresividad tiene raíces profundas en la arquitectura cerebral, una parte de nuestro cerebro, pero no crece solo, se nutre de experiencias, contextos y aprendizaje. También la neuropsicología no pretende excusar la violencia, sino comprenderla para intervenir de mejor manera. Nos enseña que detrás de cada conducta o detrás de cada persona agresiva hay un sistema biológico que regula emociones, decisiones e impulsos. Y cuando ese sistema falla hacia la persona, el riesgo aumenta. En cambio, en criminología, este conocimiento es vital, ya que permite lo que sería evaluar con más justicia, prevenir con más inteligencia y con más humanidad. Y por último, la violencia no es un misterio indescifrable, es un fenómeno complejo que con ciencia, ética y responsabilidad podemos entender y transformar.